La IA no te va a escribir tu libro, la IA no es creativa, la IA hoy no tiene la capacidad creativa. Hoy, en el 2040, 2300. Pero, Ahí va un corte. Pudo haberse no quejado y así no dañaba el audio. esta semana China sale a la vanguardia con una inteligencia artificial y es libre uso. Como Parecen estúpidos. Sí es posible entrenar y crear una inteligencia artificial a un costo relativamente muy bajo. listo, grabando en 3, 2, 1. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, un buen desenladrillador será. Hola queridos amigos de Descentrados. El día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial y palabra escrita o textos. Haciéndoles un recuento, en los podcasts anteriores hemos abordado la inteligencia artificial desde su génesis, concepto, tratamiento en imágenes, y hoy vamos a hablar sobre la palabra escrita. Para ello estamos acompañados con el maestro Steven, Aquí estamos. con el maestro Milton. Bienvenido de nuevo, querido Milton. Gracias, un placer acompañarlos. Quisiera entonces, y quien les habla, Raúl, por allá atrás en cámara. Alejo, hola Alejito, ¿cómo estás? Hola. Saludos Andrés, que está en iluminación. Bueno, quisiera empezar esta conversación, cualquiera de los dos, pues sentemos la base del proceso creativo en escritura, o cómo funciona el proceso creativo en escritura, o cómo funciona la IA con la creación de textos. Bueno, yo creo que hay que hacer primero como un análisis con los ojos, con el filtro del pensamiento computacional, del fenómeno de la escritura como un fenómeno humano. Y posteriormente cómo esas capacidades humanas de raciocinio han llevado la escritura hacia la posibilidad de autogeneración. Entonces me gustaría traer a colación, pues, el génesis de la escritura, ¿no? Con los sumerios y su primera... Habla de Uruk. Claro, con su primer dispositivo de almacenamiento de información. Lo voy a decir de esa manera porque tengo los lentes del pensamiento computacional puesto. El primer dispositivo de almacenamiento de información fue una tablilla cerámica. Escritura cuneiforme, los sumerios. La tabla de Uruk. ¿Cuánto tiempo duró para que tuviese un cambio significativo ese dispositivo de almacenamiento de texto? ¿Cierto? El texto es una herramienta tremendamente importante para guardar información en ese entonces, pero sí tiene unas evoluciones tecnológicas bien significativas. Posterior a esta tabla, ¿cierto? Encontramos el pergamino que es un dispositivo de almacenamiento sólido, ¿cierto? Pero es mucho más liviano y se incorporan elementos tecnológicos que van mejorando la interfaz. En este caso sería el índice, porque eran papiros que se enrollaban y había una pequeña palabra sobre ese papiro que indicaba de qué se trataba la información ahí contenida. El índice. Hay una pregunta. Pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran usado papiro cuando incendiaron la biblioteca de Alejandría? Si hubiesen sido tablas cerámicas todavía, de ¿Estaría? pronto algo se rescataría, ¿no? La información estaría mucho más conservada Más salvable, por el porque ahí cambio se fue del material todo por baile. temperatura. Qué Sí, fuerte, claro. ¿no? Los riesgos de De la evolución, de los del cambios. sustrato y tal. Sí, sí. De la evolución de las interfaces. Evolución de las interfaces. Seguimos evolucionando en este proceso de incorporar más elementos tecnológicos a la escritura y aparece el manuscrito, el papel, ¿cierto? China con su Los rollos. Sí. con su papel, ¿cierto? Con este dispositivo que hizo supremamente liviano y de fácil acceso, pero solamente las personas que tenían la capacidad de escribir y leer, muy importante eso para cuando estemos hablando ahorita En las de civilizaciones de la escritura generativa, porque es que va a haber un deterioro en el cerebro, va a haber un montón de elementos que quiero poner sobre la mesa para discutir. Aparece algo muy interesante después de la escritura manuscrita, ¿no? Solo unos pocos pueden adquirir cierto acceso a la escritura, pero llega, cierto, un orfebre bien pensado, bien locochón, y comienza a hacer pequeñas figuras en forma de letras y comienza y junta ese conocimiento en orfebrería para hacer pequeñas piezas con la tecnología de la prensa
y generamos nuestra primera imprenta, lo que hace que el libro se pueda reproducir. Gutenberg. Gutenberg, ¿cierto? Ajá. Estamos hablando de Galaxia Gutenberg. Estamos hablando de cómo, Desde no, los monotipos hasta a los sistemas complejos de escritura. claro, cómo no evolucionó la interfaz del libro, sino la manera en que se construía el libro, y eso revolucionó el acceso a la información y masificó el conocimiento de lectoescritura. Ujú. Ahora, en la actualidad, ¿cierto? Se asume que la mayoría de la población está alfabetizada para leer y para escribir, pero aparece un nuevo proceso de alfabetización, la escritura generativa por IA, y es ahí donde comienza la discusión de nosotros. Oiga, esa génesis, no, entonces estamos hablando de tecnología y de técnica, sustratos y aplicaciones en los sustratos. Si nosotros revisamos ahorita las tablillas de los escribas egipcios, no en forma, no tienen una distancia a las iPads, a las tabletas, a las No, graficadoras digitales. La interfaz no cambió, simplemente evolucionó. Sigue siendo prácticamente la misma en uso y en acción. De esos sistemas complejos, obviamente desde la especialización para utilizar un sistema hasta la democratización del uso y de la misma información con Gutenberg. Obviamente hay cuestiones no solo de la evolución del tipo, del monotipo, de la imprenta múltiple, de los procesos mecánicos, de los procesos electrónicos, de los procesos electromagnéticos y de los procesos magnéticos para esto. Bueno, entonces tú dices, incorporamos la IA y llegamos a la IA con procesos generativos. Yo podría decir en ese momento que Gutenberg empieza a generar sistemas complejos mucho más cercanos con la imprenta a lo que conocemos hoy como IA, o hay una acción que tú consideras que es muy distinta y distante. No, yo considero que estamos en un punto de flexión, creo que tan importante como la masificación de la alfabetización, y es que hoy, ¿cierto? Podemos generar documentos de manera muy sencilla a través de un prompt. Eso está claro, ¿cierto? Tenemos N cantidad de inteligencias artificiales que en un momento estaremos discutiendo sobre ellas, pero estamos cediendo terreno, ¿cierto?, hacia lugares donde desconocemos cuál va a ser la alfabetización o cuál va a ser el impacto biológicamente o cuál va a ser el impacto social entre los que realmente saben cómo gestionar un documento o quienes realmente solamente se van a entregar ciegamente a la utilización de una inteligencia artificial para que suplan esa necesidad. Okay. Además, yo no estoy de acuerdo ¿En qué no estás de acuerdo? en la pregunta, o sea, en el planteamiento que hace Raúl, Uh-huh. ¿sí? Porque de hecho, si nos ponemos a ver las distintas variables que han existido, digamos que en toda la historia, sí ha cambiado el sustrato, se ha cambiado la interfaz en muchas versiones, porque al igual que lo que ocurre con la inteligencia artificial, todo eso pasa de acuerdo a la pregunta que se haga la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recordemos en nuestros podcasts anteriores, cuando hablamos de los autómatas, ¿sí? El autómata generaba poemas, ¿sí? Bajo ciertas, digamos que órdenes, pero no por eso, digamos que reproducía textos varias veces como la máquina de la imprenta de Gutenberg, Uh-huh. ¿sí? Años después, cuando, por ejemplo, con este tema de la adivinación y todo eso, que se inventan la bola esa negra que le da respuestas a uno, ¿sí? Pues entonces sabemos que por dentro hay un dado con varias respuestas y que aleatoriamente le daba a usted una respuesta, ¿sí? Y pues, mierda, pues digamos que determinaba ciertas decisiones y es como si tuviese una conversación, ¿sí? Más adelante, cuando digamos que la relación con el bingo, ¿sí? El bingo le arroja a uno unos datos aleatorios porque pues gira una pelota con unos números en específico, ¿sí? Y pues igual es una generación de información, ¿sí? Digamos que un poquito más arcaica de lo que estamos viendo ahorita con la inteligencia artificial, pero dependía de la pregunta que se hiciera el pensador Uh-huh. para resolverlo de esa manera, Okay. ¿sí? Lo mismo que si volvemos de nuevo a Turing, Uh-huh. ¿sí? Es otra pregunta que el man se hizo, una pregunta diferente y se resolvió de forma diferente, ¿sí? Y, por ejemplo, el tema de los teléfonos y demás, que se respondían conectando cables y cosas, ¿sí? Y eso ahí sí evoluciona y entonces ahora es a través de ondas y toda la vaina.
el tema de los diales de los teléfonos, ¿cierto? Que eso era por una frecuencia que se conectaban los teléfonos, ahorita es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, como que si lo traemos a la relación, ¿sí? Pues a la actualidad, que es con el tema de los prompts, ¿cierto? Las instrucciones, es básicamente eso. La pregunta que se formula determina el cambio de la respuesta. Y asimismo, pues pasó en el resto de la historia. Sí, hay algo particular desde las instrucciones que se les dan, ¿no? Yo puedo estar trabajando, no sé, con Cloud y le hago una pregunta específica, ¿sí? Me da una respuesta, pero vuelvo y le hago la misma pregunta y me va a responder una cosa totalmente distinta. No sé si les ha pasado con eso. Yo creo que o cómo decirlo, lo que estaba intentando emular con el ejemplo de la interfaz es que no es algo que se detonó y emergió y punto, ¿no? O sea, la misma forma de la tablilla que tenían los escribas y todo eso, en forma no ha cambiado. Obviamente hay unos procesos técnicos y tecnológicos detrás que hacen las funciones de la misma tecnología muchas más operativas, muchas más sencillas, mucho más fáciles. Ya no tenemos que ser especialistas como los mismos escribas o tener el conocimiento del mundo por, no sé, qué domina un territorio, una iglesia, ¿sí? Que eran los que dominaban el conocimiento en ese entonces, desde hace mucho tiempo. Creo que para llegar a esa discusión y entender cómo son los procesos de escritura en la IA, hay que definir dos espacios. No sé si ustedes dos lo ven de la misma manera, para eso estamos dialogando. Uno es el espacio creativo de la escritura, que es el miedo de muchas personas hoy en día en temas de literatura, de poesía y todo eso, en todos los ámbitos, no solo en la escritura, desde la inteligencia artificial, y el operativo, que son acciones de la práctica cotidiana, como enviar correos y todo eso, y tener algo, una estructura específica para eso. Bueno, yo creo que aparecen dos planteamientos, ¿cierto? En el primero, la IA no te va a escribir tu libro, la IA no es creativa, la IA responde a un conjunto de relaciones, ¿cierto? De información, es información interrelacionada, ¿cierto? Que ha sido entrenada a través de múltiples relaciones con operadores matemáticos y con operadores orgánicos, y eso le ha enseñado qué tipo de respuestas son operativas dependiendo del prompt al que se le indique, ¿cierto? Pero no va a generar algo nuevo, está basada en información que ya existe y va a relacionar esa información. La IA hoy no tiene la capacidad creativa. Hoy no la tiene. Porque aunque, si hablamos se proyecta, aunque lo parezca. Sí, aunque lo parezca. Tiene muchas proyecciones, claro, ¿cierto? Hay muchas proyecciones que indican que en algún momento la IA llegará a esos niveles, que se pero llama hoy singularidad. No. La singularidad. En el 2040, 2300. Pero hoy no. Entonces, y en lo otro, me parece que es supremamente operativo. Cuando yo voy a pasar un derecho de petición, yo puedo decir, no, es que quiero pedir específicamente esto en estas fechas y estas son las personas involucradas, y que toda la forma, ¿sí? Que todo el contenido me lo genere la IA, porque es algo que no quiero desperdiciar mi tiempo, que considero que es muy valioso para desarrollar ese formato, y en 30 segundos ya está totalmente listo y generado. Creo que la IA tiene muchas posibilidades en eso. Son unos grandes asistentes de la creatividad. Ok. Steven, ¿qué piensas? De hecho, creo que Milton va a estar muy de acuerdo con lo que voy a decir en este momento, ¿sí? Y es que la IA generativa de texto, ¿sí? Se construye, o su propósito es generar predicciones, ¿sí? Y esas predicciones se basan precisamente en información que ya existe, y por eso es que le genera a uno esas respuestas, ¿sí? Entonces, si nos devolvemos un poco hacia atrás, miren que el fenómeno de los buscadores de internet, ¿sí? Es básicamente lo mismo, ¿sí? Solo que pues llevado a otro nivel. ¿Por qué? Porque como uno constantemente busca cosas, ¿sí? Ya esa información que uno mismo guarda en el buscador de internet, en Google o el que sea que usen, ¿cierto? Uno escribe cómo hacer y le arroja 7 opciones, ¿sí? Dependiendo de lo que usted ya ha hecho antes, ¿sí? Y si usted sigue escribiendo, le sigue arrojando cosas, predicciones de lo que usted previamente ya ha buscado,
¿sí? Entonces, eso también es lo que ocurre con estas IAs de texto, ¿sí? Uno, en este caso, quiero hacer un derecho de petición, ¿sí? Con estas personas, esto pasó, esto no sé qué, y pues, mira, como ya hay tantos derechos de petición escritos, pues esta los jala y le genera eso, ¿sí? Entonces, digamos que también no es como el valor del tiempo, sino el recurso de no saber yo hacer algo y él ya me lo hace porque ya hay demasiados bancos de esa información. Y eso, digamos que se vuelve más productivo, Ajá. ¿sí? Que pues otra cosa. Hablando de recursos, pues me puse a cacharrear con Cloud, ¿no? Entonces, pasó algo bien particular, ¿no? O sea, particular para mí porque fue la primera vez que la utilicé. Ahorita vamos a una pregunta hacia los documentos científicos, a ver si lo vemos desde una perspectiva ética o una perspectiva... Ahí va un corte. Pudo haberse no quejado y así no dañaba el audio. Es una acción particular porque pues yo fui el que la hice y todo eso, pero pues no es algo fuera del mundo de la exploración de las IAs. Y ahorita hablamos del tema de los documentos científicos, los temas éticos, el tema de las normas y el tema de los procesos de creación en palabra escrita. Entonces yo empecé a dialogar con la IA, ¿no? Entonces yo le dije, buenas tardes, ¿cómo le va? Tal, toda la onda. Muy formal hay que ser con las IAs porque de pronto si se vuelven singulares, ojalá tengan una memoria para ver quiénes les hablaron bien y quiénes no. ¿Quiénes les hablamos bonito, sí ve? Entonces yo le decía, le di una descripción como del tono de mi escritura. Entonces empecé, vamos a trabajar cuento, vamos a trabajar informe y vamos a trabajar correo. Y es impresionante, sí me impresionó, es impresionante. Cuando yo le decía, soy fresco, utilizo expresiones, utilizo analogías al escribir y todo eso, entonces le pedí 3 tareas. Y efectivamente me empezó a arrojar, cuando yo le daba información, una manera de escribir y un tono. Entonces, ¡pum!, los puse ahí. Viajé en el tiempo y me fui hacia el 2023. Saqué un correo, saqué un informe y saqué un cuento. Qué impresionante. El tono, las pausas, las comas, los acentos, lo que llevaba en los 2 procesos de escritura eran los mismos. La diferencia radica en que en un ejercicio me demoré 5 minutos, 7 minutos, y en los otros casi 3 meses. Sí, es una cuestión del tiempo, optimización. Pero ahora eso me trae a colación nuevamente a Gutenberg y la democratización de las herramientas. Okay. Nosotros dependíamos de la inteligencia artificial masificada de OpenAI, un poco de Meta y algunos grandes, ¿cierto? Como Google. Pero esta semana, ¿cierto? China sale a la vanguardia con una inteligencia artificial, ¿cierto? Específicamente diseñada fuera de las lógicas de Google, fuera de las lógicas de los grandes procesadores de información, fuera de las lógicas del capital. Esta inteligencia artificial se gesta con 96% menos de recursos económicos que las 3 grandes que conocemos. ¿Cuánto el porcentaje? 96% menos. O sea, sí es posible entrenar y crear una inteligencia artificial a un costo relativamente muy bajo. ¿Sí? DeepSeek se gesta con procesadores que no son los procesadores más avanzados, que son los de Nvidia, ¿cierto? Que obliga de cierta manera a que las productoras de inteligencia artificiales aprendan su propio lenguaje, ¿cierto? El de Nvidia para programar con sus tarjetas, no. Los chinos trabajaron con lenguaje de programación grueso, con lenguaje de programación ensambler, así de lo grueso, de lo más bajo, más cercano al lenguaje de la computadora, y optimizaron, ¿cierto? Unos chips que se consideran en este momento relativamente obsoletos y tienen la misma capacidad de un ChatGPT 3.0. O sea, con 96% menos de recursos. Y es libre uso. Es más, tú la puedes descargar y usarla fuera de línea en tu ordenador. Es más, es de código abierto. Uno puede modificarla. Hostia. Es más, puede generar sus propios bots. En el podcast anterior hablábamos de la guerra de las inteligencias artificiales, ¿no?
Y en otro podcast que hablábamos sobre piratería, también hablábamos sobre copyright, copyleft y cómo se domina el mercado por medio de eso. Claro, esta puede ser una de las apuestas para volver o para optimizar esa democratización de la claro, de la información. herramienta. Pues Y de es la que es muy herramienta. curioso, ¿no? Porque, pues precisamente, ahorita que Milton menciona que son tarjetas obsoletas, la obsolescencia la determina el mercado, güey. Y pues claro, como ellos eran los que lo dominaban, pues claro, para ellos es fácilmente decir es obsoleta porque sigan comprando las actualizadas, ¿cierto? Y esto que hace pues China entregando la semilla, ¿sí? Pues en código abierto para que eso se expanda. Me recuerda a una serie, un anime que se llama Sword Art Online. Ah, la semilla del mundo. Claro, o sea, el man crea un videojuego de realidad Inmersiva. inmersa, ¿sí? Y al final, digamos que todo el conflicto que ocurra con Kirito y toda la vaina, el man deja el código abierto para que otras personas puedan expandir Acceder. eso que hasta donde el man llegó, ¿sí? O sea, le entregó la antorcha Para a seguir alguien más. construyendo. Claro, y entonces, cuando es código abierto, algún peculiar, algún curioso, hace que se generen más cosas y así realmente evoluciona y crece el asunto. ¿Sí? El fuego de Prometeo. Volvemos a China la- y Prometeo. Pues es que es como sí, o sea, entregó la semilla. Sí, ¿sí? claro. Para Ok. que alguien más le evolucione y desarrolle más cosas. Muchas veces con eso que estás diciendo para dar hilo, muchas veces pensamos que el mundo se construye en dualidades, ¿no? O es blanco o es negro, o es izquierda o es derecha. ¿Qué empieza a pasar con las escalas de grises? Y creo que hay una pregunta muy importante, muchachos, descentrados, para que la respondan por allá en los comentarios también, y es, ¿cuáles serían las perspectivas éticas o por qué hay una satanización del uso de este tipo de herramientas, de ese tipo de bases, de ese tipo de interfaces? ¿Cuáles creen que ustedes que son las implicaciones de lectura hacia esos aspectos negativos de las herramientas? No, y a ustedes también, no solo para ustedes allá. Bueno, es que comienzan a aparecer muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que en el mundo científico, Perdón, porque lo que nos menciona Steven es una oportunidad grandísima con lo que estás diciendo, el fuego de Prometeo, continúa. claro. Bueno, voy. En el mundo científico hay, digamos, una demanda en este momento y es que las personas que se dedican a generar ciencia tienen en este momento que estar constantemente publicando. O sea, es una exigencia para poderse llamar científico. Para eso se gestó un mercado, el mercado de la publicación, publicaciones científicas aquí y allá. Indicador, Pero responda. con la llegada de la inteligencia artificial comenzaron a aparecer artículos que debajo del título nomás dice, claro que sí, puedo generar un documento con estas características y seguía el artículo. O sea, ¿dónde están las implicaciones de la revisión de doble para ciego? ¿Cierto? ¿Cómo es que pasa un artículo que no tiene digamos, un mínimo de estándar de filtro entre esos elementos? Yo digo, no está mal usar la inteligencia artificial para ayudar a articular, para ayudar a esquematizar. Me gusta mucho la esquematización de la inteligencia artificial, pero no que sea el producto final, porque realmente para la ciencia, ¿cierto? Se requiere que haya innovación. Y considero que hoy la inteligencia artificial no tiene la capacidad por sí misma de generar innovación. Pero es que mire que, digamos ahí, sí está equivocado. ¿Por qué? Porque la IA cumplió con el objetivo de lo que le pidió el man. ¿Sí? La falla es precisamente en esos procesos de revisión y de estandarización. ¿sí? Claro, esa es la Porque- implicación ética, que era la Ética. pregunta. Pero es que, o sea, a lo que hoy es que, digamos que la ética no tiene, digamos que una incidencia, ¿sí? Porque es que es precisamente lo que dice Milton ahorita, de que se creó un mercado para, ¿sí? Y la IA lo rompió. Y entonces lo loco es seguir creyendo que ese mercado debe seguir ahí. Mire que, o sea, cuando se inventa ese mercado respecto a lo de la ciencia y obligan a las personas a publicar y publicar y publicar, ¿sí? Evita precisamente que se desarrollen ciencia correcta, ¿sí? Porque entonces se desvomiten cosas y era una de las, digamos que de mis cuestionamientos frente a la investigación en diseño. Y yo, pero ¿qué es esta mierda de, perdón, qué es esto de
que yo tengo que generar un artículo, ¿sí? Buscando dos personas, ¿sí? Que hayan dicho exactamente lo que yo estoy pensando ahorita, ¿sí? Eso no tiene sentido porque es que no hay evolución de la investigación en el diseño ni nada, ¿sí? Y entonces, pues la IA obviamente aquí me facilita mi labor, tengo que entregar un artículo y me lo da. Pero ahora mira cómo funciona esto en una doble banda. Entonces, la inteligencia artificial comienza a servir como una herramienta para la generación de este tipo de documentos. Por ejemplo, Incluso, Iomata. incluso salen Ujú. inteligencias artificiales específicas para eso. Hay una inteligencia que la promociona, se llama Aitor. Ujú. Genera tu artículo científico completo con referencias, con citación, todo listo, por un cierto coste. Ajá. Pero entonces aparece Turnitin. Turnitin es un revisor de coincidencia textual. Y Turnitin aparece con una opción que dice, sí, pues ahora yo te reviso si es que la IA escribió esto. Y te bota un porcentaje de coincidencia textual con otros documentos en bases científicas, pero además un porcentaje de qué tan posible es que eso lo haya escrito una inteligencia artificial. Qué Y pendejada, comienzan ¿no? muchos juegos de esa manera. Pero mire que eso es netamente comercial. Es exactamente lo mismo que hace 20 años, más o menos, porque pues hasta ahí me acuerdo, que pasó con los antivirus y los virus. Ajá. ¿Sí? Sacaban un virus, pero ya le tenían la El respuesta. antivirus, o sea, Libran una pandemia, ya tiene la vacuna. así es. Hay en términos, bueno, hay seguramente en otro podcast, queridos descentrados, les vamos a hablar sobre investigación en artes, en diseño, en educación y todo eso. Volviendo a la tablilla de Uruk, o volviendo a la interfaz que tenían los escribas y lo que tenemos ahorita con las iPads y todo eso, pues los procesos de investigación se basan precisamente en entregar esa llama, en dar un legado. ¿Qué es lo que pasa? A nivel universitario, muchas de las universidades tienen que cumplir unos indicadores en investigación, ¿sí? Tienen que responder por números, ¿no? Tienen que publicar, tienen que tener grupos de investigación, semilleros de investigación y todo eso, temas de proyección social. Y lo ideal sería que las personas que habitan esos espacios académicos tuvieran una perspectiva ética, pero también se vincularan a los procesos de la IA, porque es que es operativa, sí, es una herramienta, facilita el trabajo, trabajos que no necesariamente tienen, ¿cómo decirlo?, un nivel de pensamiento crítico, de pensamiento complejo, sino que se pueden delegar, ¿sí? El problema, y ahí sí viene un problema ético, es de la persona que da la instrucción. O sea, si yo estoy enamorado de lo que estoy haciendo, ¿por qué investigo de esa manera? O sea, ¿por qué utilizo la inteligencia artificial para que me haga absolutamente todo? El problema no es... Pero es que ahí ya entra es la moralidad, güey. No es ético. No, lo Porque es moral que- tiene que ver con lo religioso, querido Steven. Pero no vamos a hablar de Dios porque entonces le digo, si no existiera Dios, pues marica, no habrían No, reglas. es que el problema es el uso. No, porque es que ahorita lo mencionamos, el problema no es el uso, güey. El problema es El lo mal que uso, Usar, ¿verdad? no usar. No, esa no es la pregunta. El pedo es que si estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial es una herramienta y que debemos usarla, que no hay que Sí. satanizarla y demás, No. lo que debe cambiar es lo que determina la obligación ok, de usarlo, ok. que era lo que hablábamos Las de los reglas artículos, sociales. de los artículos Ya entiendo, científicos. ya ¿sí? entiendo. Obviamente, digamos que los lineamientos o los convocantes, si cambian las dinámicas de lectura, de revisión y todo eso, pues obviamente ya es otra cosa. De exigencia. O sea, si me Ujú. están exigiendo un artículo científico por semana, bueno, pues obviamente no va a pasar. IA, No. y le cumplo con la IA, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que deben cambiar, Ok. no el uso de la IA. El mal uso. El mal uso No porque es es un que... mal uso, güey. Claro, es... Porque Bueno. la IA me está cumpliendo la Mira, lo que le estoy mira. pidiendo. Ahora te voy a poner algo sobre la mesa. Puedo usar IA para hacer un artículo semanal, Ujú. ¿cierto? Que la IA va a comenzar a ahorrarme cierta cantidad de trabajo. Ahora, en un momento donde ya no tengo IA y necesito hacer un artículo y ya perdí la capacidad de concadenar ideas, perdí la capacidad de estructurar lógicamente un documento de tanto usar esa inteligencia artificial. Hay un retroceso. Sí hay consecuencias en el uso. Sí hay afectación, y en este caso una afectación biológica.
Una Ese es manera de operar cambia. Pero- eso está complejo, eso está Pero, complejo. o sea, pero mire que volvemos a lo mismo. Esa complicación hasta ese extremo no pasaría si se cambian las reglas del juego. Si eso es que le piden a usted el artículo semanal, ¿sí? Reestructura eso, replantea. Es básicamente las mismas reglas del juego que pasaron cuando pasamos del Betamax, ¿sí? A los CDs, al Blu-ray, a lo digital, ¿sí? Lo que se quedó en Betamax se murió, ¿sí? Y quedan vestigios de eso por ahí, pero pues X, Ujú. ¿sí? El CD ya ni siquiera aparece en las computadoras, ¿sí? Ya no hay para Lector de- meter, ¿sí? Ahorita todo es USB o Drive, Sí, o, Flash. ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Si eso no cambia, va a seguir por obligación uno utilizando la IA para eso, pero no por eso está mal, ¿sí? Lo de allá es lo que está mal. Hay que cambiar las reglas del juego. No, en mi consideración sigue que si hay un problema ético y hay una implicación porque es un resultado que se supone que cuenta con Que mide capacidades. sí, y que cuenta con una exploración, que cuenta con todo eso. En ese sentido yo lo estoy hablando. Pues yo entiendo, sino que es que, o Y sea, no, y también entiendo que- me forza a irme con Maquiavelo, ¿sí? Y a decir que el fin justifica los medios, ¿sí? Porque Ok, matar en la guerra no es pecado. ok. Yo pienso que eso va a generar una distinción bien significativa entre quienes tengan de verdad la capacidad de articular un documento, ¿cierto? Y quienes realmente requieren la herramienta ya como una necesidad biológica, e incluso quienes pierdan la capacidad de generar grafos, porque también he visto reducido en la academia la capacidad de escritura de muchos estudiantes. Uy, sí. Tú ahorita que estabas, bueno, cuando estabas iniciando la conversación hablabas de un retroceso biológico, creo que es al que estás referenciando en este momento. Sí. Es nativos digitales, hablamos en el podcast anterior, y bueno, y si hay unos miedos y unas realidades, y yo lo he visto y lo he presenciado, soy testigo de eso, de muchos jóvenes y muchos niños que no se saben relacionar ni siquiera con su entorno. Porque claro, el entorno de estos chicos es un entorno totalmente digital. Ajá. Tú les dices, no sé, les pasas un taladro que sirve, la persona sirve para que es un taladro y es para taladrar, pero no ves la acción del switch, no la ves en el niño o en el joven. Se pone sirve como para taladrar, cogen el mismo taladro y empiezan a pegarle a las paredes. Uy, sí. Uno dice, ¿qué nivel de...? Incompetencia. Sí, pero, No, 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 pero no, mira la es realidad. es de no relacionarse físicamente con los objetos, y en la relación escritural creo que la caligrafía sí juega un papel fundante en eso que es el entendimiento de la alfabetización. Qué fuerte, ¿no? O sea, es que realmente eso sí asombra más que la inteligencia artificial le arroje a uno las cosas que hacía. Porque, pues, mira, es que parecen estúpidos. Ignaros, ignaros. Como, Parecen estúpidos. querido Steven, que- ¿cómo es que se llama el meme del perrito flaquito y el musculoso? Chems. Sí, Chems, creo que es una relación directa en imagen con eso. Nuestros papás, ¿sí? Sabían electrónica, sabían electricidad, sabían plomería, sabían carpintería. Nuestros abuelos, imagínate, nuestros tatarabuelos. Ahora díganle a una persona, yo sé cambiar un bombillo por lo menos, Sí, yo sé sí, hacer sí. conexiones simples, sé hacer circuitos simples, pero a mí se me daña la lavadora, que es algo mecánico, eléctrico y electrónico, porque tiene para oprimir los botones, pero lo primero que hago es llamar a un técnico. Y créame que si hubiésemos seguido con esos procesos de aprendizaje que tendrían nuestros abuelos y padres, la lavadora no sería una complicación. Los Los primeros autos venían con un manual que enseñaban a calibrar las válvulas Ok. con un kit de herramientas pequeñito. Tú sabías desmontar y montar el motor de tu vehículo. Abra el motor de un vehículo eléctrico. Literalmente no se puede. No, Se necesita una herramienta específica. supremamente especializada, y dependiendo de la marca
asimismo es la herramienta especializada para poder acceder. Ajá. Y manuales no hay. Y si tú lo abres, pierdes un montón de garantías, incluso te deshabilitan el vehículo vía red. Así es. O sea, nosotros en ese sentido, entonces, volviendo a la inteligencia artificial, que tiene todo que ver con estos ejemplos, nosotros deberíamos, ¿creen ustedes, estar en un intermedio a intentar aplicar a eso? ¿O cuál sería el uso óptimo de esas herramientas? Bueno, yo creo que nuestra perspectiva está ligada a nuestro eje generacional. Nosotros somos migrantes tecnológicos. Nacimos en los elementos analógicos y transicionamos hacia el digital y estamos nuevamente en una transición hacia la automatización de cada tarea, ¿cierto? Cotidiana. Estamos en un tránsito y por eso vemos ese espectro, ¿cierto? Entre una y otra tecnología. Ajá. Los chicos que nacieron hace 15 años, 20 años muy probablemente no lo ven porque nacieron en una realidad tecnologizada digital, ¿cierto? Para ellos es absolutamente escandalizante abrir un elemento para mirar cómo funciona. O coger el teléfono con Con el dial. y empiezan a oprimirlo, ¿no? Es Sí, una o cosa. sea, es muy loco. Bueno, digamos que nosotros nos podríamos llamar afortunados, pero pues marica, también tenemos como esa responsabilidad de, ¿no? Pero es que mira también el otro lado de la moneda, pásale un celular a un abuelo. Ah, pero es que yo le paso el celular a mi papá y O sea, él lo chuza, él Pues, da clic. interactúa. Porque es que uno, cliquea, uno no él es da- tan caído del zarzo. En cambio, esta gente sí bailas. bueno, inteligencias artificiales para usar, que conozcan, que utilicen más. Yumata, Yumata es excepcional para el análisis de documentos. Cloud para, Excepcional. Cloud para Cloud. procesos escriturales también está muy chévere. Magnífica. Yo soy un poco clasiquero, yo siempre he estado con el GPT, pero me gusta una que he utilizado últimamente que se llama Mónica. Mónica es una IA de asistencia. Extensión de... Yo la uso como extensión de Google para escribir correos electrónicos. Yo simplemente coloco la información base del correo electrónico, le digo, Mónica, reescribe por favor, Y es recargable. y vuelve y se acomoda todo el documento y me parece fantástica. Yo utilizo un asistente, también utilizo el Lucía y tengo otra que está asociada a un chatbot, ¿cierto? Que es exclusivamente para electrónica porque pues me gusta la electrónica. Busqué mi herramienta específica de chatbot especializado en electrónica y le puse como nombre Miltron. Ah, ok. O sea, Milton AI. Miltron AI. Se llama Miltron AI. Miltron. Y Steven, de las que utilices. No, yo digamos que he sido un poco creo que por mi propia naturaleza, ¿sí? De que uno como que se casa con las cosas, ¿sí? Y también uso más ChatGPT que el mismo Géminis que está ahí a disposición, Géminis es muy bueno. ¿sí? Y demás. Pero pues, recomendaciones. Sí, unos consejos. Tú Una querías darnos unos recomendación, consejos. quiero una recomendación muy buena para los chicos que están estudiando y requieren que tengan referencias a esos documentos. Esta inteligencia artificial ha sido campeona, se llama Perplexity. Ujú. Te Como bota la Te información, deja perplejo. pero en paralelo te bota las fuentes de donde se sacó la información, pero además de eso, tú tienes la opción de señalar si son fuentes científicas, fuentes web, fuentes de video. Tipología 1, 2 y 3, sí. Me parece que están supremamente bien desarrolladas y la interfaz está supremamente deleitante. Oigan, se me vino una pregunta. Pregúntame, Giovanni. Ya que pues estamos hablando sobre el tema ético, moral, bueno, moral no, entonces moral no, pero sí ético y toda esta cuestión. Por ejemplo, este hecho de que se crea una IA para sacar las citas, digamos que ciertas personas pensarían que es hacer trampa, ¿no? Sí, pero pues mierda, la hicieron precisamente para ahorrarse el tiempo y buscar las citas. No, es que la cita es una tarea repetitiva que una máquina puede hacer en 5 minutos. Sí, pero entonces, o sea,
si la IA está haciendo que se vuelvan fáciles ciertas circunstancias, ciertas situaciones, ¿sí? Creo que el camino ideal vendría siendo como el desarrollo del análisis de la información, ¿sí? O sea, como que ese debe ser el nuevo alfabetismo, ¿sí? Analizar información correctamente, ¿sí? Para precisamente no caer, digamos que en las mentiras y demás, sino que esta es la que necesito por esta razón y no ser ahí como un zombie de Plantas contra Zombies, ¿cierto? Vomitando información ahí, pegándola sin No, saber obvio. absolutamente nada. Obvio, el mismo prompt genera el sesgo de la información. A ti te puede fácilmente refutar la idea que un vaso es un contenedor y fácilmente también te puede decir que un vaso es algo específico para totalmente lo contrario, siempre y cuando yo le genere los sesgos a ese prompt. Sí, pero es que, o sea, volvemos a lo mismo de ahorita. Dice Raúl, yo a duras penas sé cambiar un bombillo. No, mentiras. Sí, pero si esta gente no es capaz de entender cómo debe pasar esas cosas, ¿sí? Eso está, digamos que destinado a fracasar, ¿sí? Está destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque yo debo ser consciente de lo que estoy planteando, no en el tema de los prompts, sino de analizar la información que estoy recibiendo. Ah, claro, Finalmente- no, hay que ser muy crítico. en la Finalmente, recepción. Steven, y hacia la pregunta que creo que sé hacia dónde va, terminamos siendo, no decir los que mejor usamos la IA ni nada de eso, pero si hay un público especializado que sabe cómo usar la herramienta, como habían unos escribas con las tablas de Uruguay. Queridos amigos, Ush. yo, yo, yo quisiera, pues, como para cerrar hoy, Steven nos va a dar un consejo al final unos consejos al final de la conversación. Importante. Quisiera, Estuvo buenísimo. creo, está en diálogo con los otros podcasts que hablamos sobre inteligencia artificial y es verlo como una herramienta. La satanización de esa herramienta lo único que va a generar es frustración, es una realidad. La invitación a las personas que viven en el mundo educativo es a que exijan que la IA sea una realidad conversacional en todas las prácticas académicas. Lo otro, la IA en este momento no ha podido llegar a la singularidad. La singularidad es una utopía tecnológica, lo mismo la AGI. Pues aprovechar que nosotros aún tenemos la posibilidad de ejercitar eso de lo singular, de nuestros tonos, de nuestras voces, de nuestras maneras de ser, de nuestro ser humano. Sí, aún tenemos eso, que vamos a tenerlos toda la vida. Ya después hablaremos de implantes robóticos y de anexo, de Transhumanismo, extensiones, poshumanismo. transhumanismo y poshumanismo. Pero sí la invitación es a eso. No, es que no encuentro otra palabra para esto, pero sí hay una responsabilidad y una ética en las labores de acción creativa, de acción investigativa, de acción científica, y eso yo lo dejaría como precedente antes de utilizar una IA para textos. Desde el individuo, ¿no? Ahora con ustedes, Steven, Ok, y sus consejos entonces- para la IA. Entonces, para todos los descentrados que nos están viendo y para los nuevos internautas, mentiras, para todos los descentrados, estos son consejos para hablar con una inteligencia artificial generativa, en este caso de los textos, ¿sí? Que es básicamente usted usar bien esa vaina, ¿sí? En pocas palabras. Entonces, consejo número 1, procure utilizar la versión más actualizada, ¿sí? Procure utilizar la versión más actualizada. Si usted se queda con las inteligencias artificiales obsoletas, entre comillas, ¿sí? Va a tener menos acceso a la información que estas tienen y al aprendizaje que ya llevan, ¿sí? Porque, pues, recuerden que toda esta se Actualiza. actualiza, se educa, se le enseña, ¿sí? Y pues, entre más actualizada está, mejor, ¿sí? Mejor para usted. Número 2, separar el contexto de las instrucciones, ¿sí? Y en esto, frente a, digamos, lo que ustedes dicen de la rebelión de las máquinas, ¿sí? El utilizar el formalismo, las etiquetas y ser cortés con la IA, ¿sí? De hecho, retrasa los procesos. Mientras más puntual sea usted con la instrucción, más fácil va a ser para ella,
¿sí? Y aquí viene el punto clave. Si usted le responde gracias y por favor, ¿sí? Está gastando tokens, ¿sí? De la IA. Entonces ahórreselos y úselos inteligentemente. ¿Listo? Número 3, ser claro y específico. En un podcast anterior mencionábamos de que la IA es como un niño de 5 años o menos, pero con acceso a toda la información del mundo, ¿sí? Entonces uno debe ser muy puntual con las cosas para que le responda realmente lo que necesita, ¿sí? Ahorita mencionábamos de que si usted le hace la pregunta 2 veces, la misma, le bota otra información, exactamente lo mismo. Usted sea claro y puntual y va a recibir la respuesta más acertada según la predicción, ¿sí? Número 4, concatene las generaciones. ¿Esto a qué me refiero? A que evite generar prompts complejos, ¿sí? Y acuérdense que la IA se entrena. Entonces, fraccione a lo que usted va y entrénela para que le arroje la respuesta perfecta, ¿sí? O lo más cercano a, ¿sí? En pequeños fragmentos, en partes, ¿sí? Porque lo mismo, vuelvo y repito, es un niño de 5 años. Si usted comienza a botarle cosas complejas, Lo confunden. sí, y le dice otras vainas. ¿Listo? Número 6, asigne roles. ¿Sí? Entonces, recordemos que con toda esta vasta información y cosas repetitivas, ¿sí? La IA puede simular ser alguien, digamos que supremamente competente y asimismo le va a arrojar la respuesta. Entonces, asignemos roles para que, digamos que tengamos respuestas de expertos y no del niño de 5 años. ¿Vale? Número 6, esta es un poquito más difícil, pero pues, ¿qué importa? ¿Sí? Usar marcadores de lenguaje informativo. Recuerden que la IA pues es una máquina y esta pues habla con códigos, ¿sí? Entonces si usted utiliza marcadores que hagan que sea más específica digamos que la instrucción, pues va a ser mucho más fácil para ella también indagar en toda la información. Número 7, colocar esos parámetros al final, ¿sí? Colocar esos parámetros al final de la instrucción, indicarle como las condiciones. Y por último, el octavo consejo para todos los descentrados: no se estresen y perfeccionen el prompt, perfeccionen la instrucción. O sea, dedíquenle tiempo a desarrollar una muy buena instrucción para que usted reciba la información que realmente necesita, ¿sí? Si se equivoca, cierre la ventana, vuelva y abra otra y mejore, ¿sí? Eso hace que el uso de la inteligencia artificial generativa en este caso, ¿sí?, sea ideal. Esos son los 8 consejos para hablar con una inteligencia artificial generativa de texto, compañeros. Muy bien, qué nota. Querido Milton, No, para cerrar. Yo creo que nos queda muy claro entonces una herramienta más para el uso creativo, ¿cierto? Pero los creativos seguiremos siendo nosotros por muchísimo tiempo. Aprovechemos las herramientas, hagamos un buen uso de ellas. Yo creo que dimos bastante contexto y pues disfrutemos de la democratización que nos dejó China esta semana con la inteligencia artificial. Oye, mire que aquí un último detalle, ahora que lo menciona Milton. Esto me recuerda a una de los pasajes o de las frases que están en el libro de Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura en Colombia, del libro 100 años de soledad, ¿no? En el tema de lo creativo. O sea, la IA le genera a usted imágenes y videos, imágenes de movimiento, toda esta vaina, y uno queda como, ¡wow! ¿Sí? Y me recuerda precisamente cuando llega esta gente con los imanes, ¿cierto? Sacan el imán y comienzan a moverse los calderos, las cucharas, las hebillas de las correas, y toda la gente se sorprende porque jamás habían visto un imán y el tema de los imanes, ¿cierto? Y piensan que es magia, que es brujería, que es toda esta cuestión, ¿sí? Y pues la IA, porque le genera una imagen, no quiere decir que sea artista o creativa. Para tenerlo claro, la IA es una máquina y hay que tratarla como tal. Para que no me confunda. Por si acaso, cuidan, por favor. Queridos descentrados, carguen una llave para... este fue otro capítulo. Hoy hablamos sobre inteligencia artificial y textos. Recuerden seguirnos en redes sociales como Descentrados-al-piso C2, en Instagram precisamente. En Spotify Podcasters aparecemos como Descentrados y en YouTube igualmente como Descentrados. Ahí estaremos subiéndoles contenidos. Cualquier duda, inquietud, si se quieren poner en contacto con nosotros, pues ahí están los comentarios, la información. comenten.
y comenten, que nosotros nos encargamos de generar diálogo con esas preguntas o opiniones que nos den. Nos vemos en una Agradecimientos y próxima. algo. Gracias a Content Maker Films, gracias a Casa Master, gracias a Playlist Ibagué, gracias a Casa Grafito y de nuevo gracias a Milton. A Muchas Milton, gracias. Miltron, AI. Nos vemos hasta la próxima. Luego de centrado. Demos gracias por este día que ya pasó Y la IA que llega. y el tintico que llega. Y la IA que comienza.